práctica, ¿me escuchan todos bien? Sí. Genial. En la práctica entonces ya arrancaron con la parte de la instalación y demás del sistema gestor y van a ir trabajando todo lo que tiene que ver con las consultas de SQL en la clase con él y con Mauro, por supuesto. Em, y ya empiezan por supuesto, siguen con lo que es el trabajo de investigación. Nosotros por nuestra parte, en la teoría, vamos a arrancar hoy con la unidad 6. Calculo que la vamos a terminar porque son 31 diapositivas nada más. Está pensado para toda la semana lo que tiene que ver con la unidad 6. Yo creería que no tendríamos mayores inconvenientes y podríamos terminar con ese 60 diapositivas, arrancarlo y terminarlo hoy. Vamos a ir viendo cómo vamos a ir siguiendo. Sí tiene mucho que ver con sistemas operativos. La primera parte, al menos, eh, con lo que aquellos que están cursando sistemas operativos van a tener que prestar atención o que repasar un poquitito la parte de memoria y de disco. Nosotros no vamos a profundizar en ese tema, sí vamos a hacer referencia a esos conceptos simplemente. Bueno, tengan en cuenta que nos queda la unidad 6, 7 y 8 para ya terminar con la teoría de la materia. El segundo parcial está previsto para el martes 29 de octubre. Nosotros, en tanto y en cuanto vayamos avanzando en el dictado de la teoría, nos van a ir quedando más clases de teoría disponibles para hacer consultas de la práctica, como es habitual. Nosotros en teoría vamos haciendo eso mientras vamos avanzando con nuestros conceptos, vamos reforzando también la parte práctica, así que no vamos a estar lejos de eso tampoco en esta segunda parte de la materia. Hoy en particular vamos a arrancar con este set de diapos. Si nos llegara a quedar algún tiempo para alguna consulta, vamos a dejarlo disponible al final. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Dudas respecto al cronograma? Ninguna. Bueno, si no hay ninguna duda respecto al crono, entonces vamos a arrancar ya con el dictado de la teoría correspondiente. ¿Sí? Ahí las acabo de compartir. Confírmenme si lo pueden ver todos. Ok, bien. Vamos a arrancar entonces. La unidad 6 tiene que ver con la organización de la información. Yo agregué un par de diapos. Están, esta en particular está en el set 2 de diapositivas. Es simplemente para recordar los tres niveles de la arquitectura ANSYS Spark. Recuerden que no todos los sistemas gestores coinciden de manera exacta con esta arquitectura, pero a grandes rasgos tenemos los niveles de visión, el nivel conceptual. Nosotros venimos trabajando en el nivel conceptual. Les voy a pedir, chicos, si alguno tiene alguna consulta, no sé si alguien escribió algo, yo escucho las notificaciones, creo que no, ninguno. Yo escucho las notificaciones, pero estoy pasando las diapositivas. Si alguno llega a tener alguna duda, activa el micrófono y lo hace mediante voz, no mediante texto, por favor. Así no tengo que estar switchando entre ventanas. Les decía, los niveles de arquitectura, entonces nosotros veníamos trabajando en el nivel conceptual, que es en donde veníamos armando la parte del análisis y del diseño. En particular, este set de diapositivas se concentra en el nivel físico. Nosotros no vamos a hacer mayores cambios en el nivel físico, simplemente tiene que ver con entender cómo funciona la implementación de lo que nosotros modelamos en el nivel conceptual. Ya lo van a trabajar en el nivel de visión con Pancho también, pero en particular nosotros venimos trabajando más arduamente en el nivel conceptual y vamos a ver cómo el sistema gestor puede implementar todo esto que nosotros diseñamos en un nivel conceptual, cómo lo va a implementar en un nivel físico, cómo
son los mecanismos, ¿sí? Como para poder llevar adelante la implementación dentro de lo que es el sistema gestor. Para esto vamos a tener que estudiar las distintas estructuras de almacenamiento. Recordemos que cualquier sistema gestor de base de datos tiene un montón de estructuras de almacenamiento sobre las que hace apoyo para poder brindar los servicios que tiene que brindar. Siempre el objetivo prioritario de desempeño en cualquier sistema gestor de base de datos es reducir al mínimo el número de accesos a disco. Para esto, la organización de la información tiene que ser eficiente. Dijimos que hace apoyo sobre distintas estructuras de almacenamiento, que es cualquier tipo de organización de los datos en el disco rígido. Ya habrán visto en sistemas operativos, quienes no, bueno, les sugiero que se pongan a investigar, y quienes no recuerden que lo refresquen un poquitito, la organización de la información que brinda los sistemas operativos en cuanto a lo que es el acceso. A ver, los distintos servicios que brinda cualquier sistema operativo son servicios sobre los recursos de cualquier computadora, ¿sí? En parte, a nosotros acá lo que nos interesa son los accesos a los discos, a las memorias intermedias y a la memoria RAM, ¿ok? Entonces, dentro de todo esto vamos a tener cualquier estructura alternativa que nos va a permitir a nosotros conservar tanto las estructuras de la información como la información propiamente dicha. Sabemos que tenemos por un lado, por ejemplo, el diccionario de datos y por otro lado los datos. Algo hablamos de índices, vamos a ver ahora un poquitito más en profundidad cómo es que funcionan también. Por supuesto que nosotros no vamos a hacer una elección de la estructura de los datos con los que se va a manejar el sistema gestor, sino que esto ya viene con el sistema gestor. Pero vamos a ver distintos aspectos de las estructuras de datos que nos van a permitir a nosotros ese acceso rápido a los datos y que nos van a garantizar la eficiencia de toda la estructura y de toda la performance del sistema con el que vamos a trabajar. Tanto el sistema de archivos como la velocidad que nos va a permitir lograr el sistema gestor va a depender en gran parte de la velocidad y el tipo de los dispositivos de almacenamiento con el que contemos nosotros en los servidores con los que vamos a trabajar. Ahí quizás sí podemos llegar a tener algún tipo de decisión en el hardware, en la arquitectura del hardware que vamos a elegir, ¿sí? No así sobre el manejo que va a tener, o no tanto quizás el manejo que va a tener el sistema gestor o el sistema operativo sobre el hardware subyacente. Como parte de la implementación física de una base de datos vamos a tener distintos tipos de archivos. Dijimos archivos de datos, en donde van a estar los datos propiamente dichos. Los archivos del diccionario de datos, que ahí vamos a tener la información que nos va a referir a cómo va a estar estructurada la base de datos. Y los archivos de índices, que son aquellos que nos van a permitir acceder de una manera más rápida a los datos. Para esto tenemos distintas necesidades básicas que van a motivar la existencia de los archivos y la implementación de ellos, que tiene que ver, por un lado, el almacenamiento de gran cantidad de información. Nosotros sabemos que cualquier base de datos no va a caber de manera completa en la memoria principal, tiene que estar en disco rígido. Vamos a tener buffers en los cuales vamos a poder hacer soporte y vamos a tener memoria principal para el acceso inmediato de los datos. Esta persistencia de la información va más allá de cualquier tipo de almacenamiento en el cual estén los datos. A ver, ten en cuenta una cosa. Nosotros, cuando accedemos a la información que está en el disco rígido, la tenemos que llevar, nosotros como sistema gestor, le hacemos la petición al sistema operativo, que va a hacer la lectura en el disco rígido y va a llevar la información a la memoria central. Es en memoria central donde van a ocurrir los cambios. En el caso de que queramos ingresar tuplas nuevas a la base de datos, en el caso que tengamos que eliminar alguna tupla o en el caso de que tengamos que modificar algún dato dentro de alguna tupla en la base de datos, ¿ok? Una vez que está en memoria principal, nosotros eventualmente vamos a tener que llevar y estos cambios hacerlos persistentes en el disco rígido. Esta persistencia de la información nos la tienen que garantizar tanto el sistema gestor de la base de datos como el sistema operativo. En el medio podría llegar a ocurrir algún tipo de error,
¿sí? En lectura o en la escritura, podría llegar a ocurrir algún tipo de corte de energía, por ejemplo, y la persistencia de los datos ante estos fallos también tiene que estar garantizada. De acá que, bueno, vamos a ver después más adelante el manejo de transacciones, vamos a ver las distintas técnicas de backup and recovery, como para poder ver o analizar cómo es que lo maneja el sistema gestor toda esta parte. Y por supuesto también tenemos que garantizar que el acceso a la información ocurra de manera concurrente con otras transacciones y que esto no impida la actualización de los datos o la lectura de los datos. Dice acá abajo que el sistema operativo, mediante la gestión del sistema de archivos, va a ser el encargado de mantener los distintos archivos de la base de datos y todas las peticiones las va a hacer el sistema gestor de la base de datos al sistema operativo para que pueda brindar estos servicios. Sabemos que cada archivo, yo les repito, voy avanzando en función del conocimiento que está previo, ¿sí? Adquirido o que debería estar siendo adquirido en este momento en la carrera. Si hay alguna duda sobre algo, me detienen y lo charlamos, ¿sí? Como para que esto quede claro. Si voy muy rápido, me frenan y volvemos para atrás y vamos repasando los conceptos. Yo mientras ustedes no me detengan, yo sigo avanzando con los contenidos. Bueno, cada archivo que tenemos en el sistema se va a dividir en unidades de almacenamiento que están dadas por la arquitectura de los discos rígidos, que son los bloques. Vamos a ver acá entonces un pequeño esquema de cómo sería la estructura del disco duro. Tengamos en cuenta que esto es un plato del disco duro. Un disco duro puede estar compuesto de varios platos, de varias caras. Esto se va a ir repitiendo en cada una de ellas, pero básicamente el disco se divide en pistas, que está pintada con color azul, las distintas pistas que son concéntricas, los sectores, ¿sí? Que están divididos, o bloques que están divididos, pintados, perdón, en amarillo, y los clústeres, que un clúster va a estar compuesto de varios sectores. Nosotros a esta información o a estos conceptos hacemos referencia en las diapositivas. Por supuesto que uno de los principales objetivos del sistema de base de datos es minimizar el número de transferencias de los bloques entre el disco y la memoria. Un bloque, dijimos entonces, o un sector, es lo que está pintado en amarillo, que es la unidad mínima de transferencia que vamos a tener en cualquier sistema, en cualquier computadora. Cuando yo necesito leer información en el disco rígido, detecto en qué clúster, en qué pista y en qué sector está ubicada esta información y tengo que leer el sector de manera completa. ¿Sí? Son 512 que yo tengo que levantar del disco rígido hacia la memoria principal para poder hacer la lectura de esa información y después poder hacer, si se requiere algún tipo de modificación o simplemente la lectura, con llevarlo a la memoria va a bastar. Dice que, bueno, para poder minimizar el número de transferencias, por ahí la idea sería mantener en la memoria todos los bloques que sea posible, pero no vamos a poder mantener todos los bloques que necesitemos en la memoria principal, entonces tiene que haber una gestión en la asignación del espacio disponible de la memoria principal, y acá es donde entra en juego el sistema operativo con las peticiones del sistema gestor de la base de datos. Van a ver en sistemas operativos que tienen una estructura de almacenamiento en donde tenemos distintos niveles. Hay buffers en el medio que en lo que tiene que ver entre la memoria física o la memoria de almacenamiento y la memoria principal de cualquier sistema operativo. Nosotros vamos a ir viendo o ir analizando las distintas peticiones de lectura, de modificación y qué es lo que sucede cuando yo tengo modificaciones en el disco, modificaciones en memoria y cómo hacemos para almacenarlo o para reflejar esta información en el disco. Hay distintas técnicas para poder hacer esto, pero en grandes rasgos lo que nosotros tenemos que entender es que un sistema gestor de base de datos formula las peticiones o las solicitudes que son llamadas a sistema, ¿sí?
llamadas al sistema se denominan técnicamente en sistemas operativos. Yo hago una llamada al sistema y le hago una petición al gestor de memoria intermedia para poder decirle si necesito leer o información. Lo que va a hacer el sistema operativo o la parte del sistema operativo, que es el servicio de memoria intermedia, es analizar si el bloque se encuentra en un buffer, se le pasa directamente a quien necesita acceder a esta información la dirección del bloque de la memoria principal para poder acceder a esa información. Si esta información o este sector, este bloque, no se encuentra en el buffer, en memoria principal, el gestor de memoria intermedia tiene que asignar un espacio en la memoria para levantar este bloque del disco y llevarlo a memoria. Para esto, la memoria de cualquier sistema que está funcionando hace determinada cantidad de tiempo suele estar ocupada. Entonces va a tener que fijarse que hacer un análisis dependiendo del protocolo y el algoritmo que utilice para gestión de memoria, va a tener que descartar otro bloque que esté en desuso, o que haya sido usado más antiguamente, para asignar ese espacio en memoria para poder traer el bloque que tiene la información que es requerida. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros acá, o el sistema operativo acá, tiene que analizar si la información que está en el bloque fue modificada o no. Si no fue modificada, simplemente lo descarta, y si fue modificada, tiene que hacer persistentes estos cambios en el disco rígido. Habitualmente lo que hace un sistema operativo con la memoria es hacer asignaciones, porque no hay una única aplicación corriendo simultáneamente en un sistema cualquiera. Entonces la memoria está dividida entre todas estas aplicaciones. El sistema operativo no deja de ser una aplicación y tiene espacio que es reservado específicamente para el sistema. Y esta capacidad que tiene, por supuesto, es limitada. Entonces, esta lectura y escritura de bloques se van dando de manera habitual en cualquier sistema, sobre todo en cargas o en horarios en donde la carga de trabajo es más alta. ¿Se va entendiendo hasta acá la idea? Sí, profe, Sí. ¿el buffer sería el gestor de memoria intermedia o ese es otro componente diferente? Ahí van a tener que recurrir a sistemas operativos y a repasar los tipos de almacenamiento que tiene un sistema gestor, pero tengamos en cuenta que vamos a tener distintos niveles, ¿sí? Nosotros tenemos el disco rígido, que es el almacenamiento permanente, los buffers, la memoria caché, la memoria RAM, son todos espacios intermedios de almacenamiento en donde hace uso el sistema operativo, brinda estos servicios a los programas de aplicaciones, y el sistema gestor de base de datos no deja de ser otro programa de aplicación que le hace peticiones al sistema operativo. Vamos a simplificarlo nosotros en la teoría de base de datos y vamos a hablar de memoria y vamos a hablar de disco rígido y de peticiones entre ellos. En el medio hay otros niveles de los que puede llegar a hacer uso el sistema gestor de base de datos, a través siempre del sistema operativo, que es quien brinda las políticas de manejo y de administración de todos los recursos en una computadora en general, ¿sí? Acá estamos hablando de un servidor de base de datos, pero no deja de ser una computadora. Nosotros, si lo vemos al sistema como una cebolla en capas, el nivel más bajo va a ser el hardware. La siguiente capa va a ser el sistema operativo, y sobre el sistema operativo están todas las aplicaciones. Si se quiere, el sistema gestor de base de datos es la siguiente capa al sistema operativo. ¿Por qué? Porque muchas veces hace uso muy fino de las políticas y de los servicios que brinda el sistema operativo. Nosotros, por lo general, vamos a hacer configuraciones de uso de recursos de hardware más finos en un sistema gestor de base de datos que de lo que hacemos cuando instalamos cualquier programa de aplicación.
Eso va a depender, por supuesto, del sistema gestor comercial que estemos implementando. ¿Sí? Seguimos entonces. Como para entender un poquitito, el gestor de memoria intermedia. Esta imagen no está en el set de diapositivas y el del disco rígido tampoco. Después se las voy a pasar por el grupo de WhatsApp, así les quedan directamente de manera más a mano, si les parece. En un gestor de memoria intermedia, por un lado vamos a tener los buffers, si queremos, incluso hasta en un mismo nivel que la memoria secundaria, es lo que yo les decía antes, y por abajo, por supuesto, estaría el disco rígido. Cualquier programa de base de datos, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema gestor de base de datos, tenemos distintos programas de aplicaciones. Cualquier programa que haga una petición lo va a hacer al sistema gestor de memoria intermedia, que es el sistema operativo, ¿sí? Es el servicio que brinda el sistema operativo. Este va a ser el que le va a dar acceso a un buffer o a la memoria secundaria, veámoslo al mismo nivel, ¿sí? A estos dos. Y por más abajo estaría el disco rígido, ¿sí? Las lecturas las va a gestionar el gestor de memoria intermedia del sistema operativo y le va a brindar acceso a ese bloque de información en donde sea que se encuentre, ya sea para la lectura o para la escritura. Es el gestor de memoria intermedia quien va a decir, bueno, si yo tengo que dejar libre un bloque porque tengo que traer otro bloque a memoria, si este bloque que yo estoy liberando fue modificado, tengo que hacer persistentes estos datos en el disco rígido, porque estos cambios tienen que quedar reflejados, ¿sí? Ahora bien, si lo que yo estoy pidiendo de leer está en un bloque que ya se encuentra en memoria, directamente le doy el puntero a ese espacio en memoria y que acceda a esa información que está más fresca en memoria, y por supuesto estoy ganando ese tiempo de latencia de lectura que estaría perdiendo si tengo que leer el disco. A ver, ¿qué es lo que sucede? Recordemos siempre que cualquier lectura en disco es más lenta que cualquier lectura en memoria. ¿Por qué? Porque en un disco yo tengo que activar mecanismos físicos de rotación de disco para posicionamiento de cabeza y lectura de la información que estoy evitando si tengo esta información en memoria. Entonces, cualquier lectura que se tenga que hacer y que ya esté este bloque en memoria, por supuesto la información va a ser leída desde ahí, porque aparte si fue modificada, está actualizada en memoria y no en el disco. Recordemos, si yo hago cualquier cambio en memoria principal, no necesariamente lo voy a hacer, ese cambio lo voy a reflejar de manera inmediata en el disco. Lo voy a hacer cuando tenga que volver a bajar todo el bloque, porque la lectura, la unidad mínima de transferencia de información en un sistema es el bloque, que son estos 512 bytes de los que estábamos hablando antes. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hablamos de archivos de información, archivos con las estructuras de los datos. Todos estos archivos se almacenan lógicamente como secuencias de registros, y estos registros son los que se corresponden con los bloques en el disco. Siempre la unidad mínima de transferencia es la del bloque, y con eso nos vamos a ir manejando. Cualquier archivo que supere la capacidad de un bloque va a ser almacenado en varios bloques que van a estar enlazados para no perder la información ni la secuencialidad de la información que tenemos que conservar. Sabemos que los sistemas gestores de base de datos se apoyan en el sistema de archivos subyacentes, que es lo que hablábamos recién. Todos los servicios los brinda el sistema operativo a través de distintos sistemas. Unos son de archivos, otros son de discos, otros son de acceso a memoria. Todas las peticiones las hacemos al sistema operativo. Sabemos que los bloques son de tamaño fijo, pero que los tamaños de los registros van a variar, y que bueno, en base de datos relacionales, en base a datos orientados a objetos, la información que contenemos, en particular en las relacionales, son tuplas, y las tuplas de las distintas relaciones van a tener distintos tamaños, porque cada relación que tenemos diseñada en nuestra base de datos tiene distinta cantidad y distintos tipos de atributos, ¿sí?, que nos van a determinar el tamaño que van a tener cada una de las tuplas en particular.
Nosotros, para conservar los archivos, tenemos la posibilidad de hacerlo con registros de longitud fija o con registros de longitud variable. Y lo que vamos a hacer, vamos a analizar entonces estos registros con estas dos características o capacidades de almacenamiento en el disco en particular. Recuerden que nosotros estamos trabajando en el nivel físico de la arquitectura ANSYS Spark. Esto ya viene dado por el sistema gestor de base de datos. Lo que estamos haciendo es analizar cuáles son las posibilidades de almacenamiento que nos pueden llegar a brindar los distintos sistemas gestores. Nosotros, si tenemos esta definición, ¿sí?, de tupla de alguna de alguna tabla, perdón, se me había ido la palabra, dentro de lo que es alguna base de datos, podemos llegar a tener la tabla de depósito, por ejemplo, que va a estar compuesta de un registro con el nombre de sucursal, que son 20 caracteres, número de cuenta con otro string que van a ser de 10 caracteres y con saldo, que es un float. Si suponemos que cada carácter va a ocupar un byte y que el float va a ocupar 8 bytes, entonces el registro depósito va a tener como máximo un tamaño de 40 bytes de longitud. ¿Y por qué digo como máximo? Porque si utilizáramos un registro de longitud variable en el cual conservaríamos cada registro con el tamaño que ocupa cada uno en particular, si nosotros en nombre de sucursal uno ocupa 5 bytes, otro ocupa 3, por ejemplo, norte o sur, no estaríamos ocupando el máximo que tiene destinado nombre de sucursal, que es de 22 caracteres. Acá entran en juego el tema del almacenamiento, porque tengamos en cuenta que dentro de un archivo vamos a tener, ¿sí?, secuencias lógicas de registros. Y si cada uno de los registros ocupa de manera variable o de manera fija ocuparía el máximo, que sería el máximo de 22 caracteres, el máximo de 10 caracteres y el máximo de 8 bytes en un float, ¿sí? Variable sería lo que requiere de capacidad cada uno de los datos a la hora de ser conservado en el disco. Tengamos en cuenta que nosotros en una base de datos vamos a tener movimiento de la información, ¿sí? Cuando yo voy ingresando información nueva no pasa mucho, porque voy agregando registros al final del archivo en la medida en la que se vayan creando registros nuevos o tuplas nuevas. Cuando hablo de registros estoy hablando de tuplas. Sucede cuando se realizan actualizaciones. ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, escribí mal norte ocupando solamente 4 dígitos, me comí la R y después lo quiero modificar? Esta variante a la hora de conservar la información, si yo tengo registros a continuación, me va a provocar todo movimiento dentro de lo que es el archivo. Toda esta información nueva que yo voy generando y que me provoca cambios en el archivo, me está provocando movimientos en el disco rígido, ¿sí?, donde yo hago permanentes o persistentes los datos. Este movimiento en el disco me provoca que se haga más lento nuestro sistema, porque si yo estoy ocupando peticiones en el disco a la hora de hacer cambios en la información que tengo ahí conservada, me va a generar a mí mayores lecturas y mayores escrituras en un disco, con todo el tiempo de latencia que involucra esto. Los registros de longitud fija significan que yo voy a ocupar el máximo de capacidad, estos 40 bytes de longitud, para cada uno de ellos, independientemente de manera interna cuánta información tenga que conservar de manera efectiva. Lo que me va a significar a mí es que tenga espacio dentro del registro libre, disponible, pero que no lo pueda ocupar desperdiciado, ¿sí? Si vamos al caso. Si yo tengo 22 caracteres destinados para nombre de sucursal y utilizo solamente 12, me van a quedar 10 caracteres desperdiciados de manera interna que no los voy a poder recuperar.
Esto se denomina fragmentación, ¿sí? Fragmentación interna dentro de lo que tiene que ver con la estructura de los registros a la hora de utilizar una longitud fija para cada uno de ellos. Pero esto, por otro lado, me va a significar a mí que si yo tengo que eliminar todo un registro y se genera un espacio dentro de lo que vendría a ser el bloque del disco rígido, ese espacio yo lo voy a poder volver a utilizar con otro registro de manera perfecta, porque cada uno de ellos van a ocupar el mismo tamaño. ¿Se entiende la idea? Esto es más que nada un análisis que se hace a nivel de sistema operativo, pero bueno, a nosotros nos interesa saber si los archivos en nuestro sistema gestor van a utilizar longitud variable o longitud fija, porque esto me va a significar a mí mayor movimiento a la hora de hacer actualizaciones, no a la hora de hacer lecturas, porque yo a la hora de hacer lecturas leo el bloque de manera completa. El tema es cuando yo tengo que hacer modificaciones adentro de la información de algún registro que está conservado en ese bloque que yo acabo de leer. Cuando hablo de actualizaciones, recuerden que siempre hablo de borrado, de inserción de un nuevo registro o de la modificación de la información interna. ¿Vamos bien? ¿Entienden hasta acá, chicos? Bien. Bueno, esa es la información que está descrita un poco en la diapositiva 9, que habla de cómo se maneja a la hora de borrar, a la hora de modificar. Por lo general, lo que sucede es que al comienzo de un archivo se destina determinada cantidad de espacio como cabecera de archivo en donde se contiene mucha información asociada a los datos que tengo conservados adentro, y entre toda esta información voy a tener, por ejemplo, la dirección del primer registro, la dirección del primer registro cuyo contenido se haya tenido que borrar. En el caso de que hayan distintos registros eliminados dentro del archivo, se contiene o se va conservando una lista enlazada, ¿sí? Como para poder tener acceso de manera directa cuando yo quiera insertar información nueva. Por supuesto, todos estos son punteros con el manejo de punteros complejo que viene asociado, ¿sí? Esto ya lo conocen ustedes, habrán programado y se habrán quemado las pestañas con los punteros en algún momento. En la diapositiva 10 tenemos un esquema, ¿sí? De cómo sería un archivo, por ejemplo, en el caso de que tengamos conservado el registro, este depósito que tenemos acá con nombre de sucursal, número de cuenta y saldo. Entonces, si nosotros tenemos un esquema de ese archivo, tendríamos, por ejemplo, en el primer espacio destinado información del archivo, entre ellos un puntero al próximo registro en blanco que podríamos llegar a tener, y de este modo vemos a través de las flechas una lista enlazada que se iría conformando con la información correspondiente a los espacios en blanco, a los registros, perdón, en blanco que tenemos dentro de lo que es el archivo para poder después dar uso. En el caso de que fueran registros con capacidad fija, sabemos que es fácil de manejar porque cada uno de los registros va a tener la misma capacidad destinada, y yo si necesito insertar un registro nuevo, lo que va a hacer el sistema gestor directamente va a hacer una reasignación del espacio en blanco y una actualización de la lista enlazada para poder conservar la información de manera actualizada. Como dice ahí, la inserción y guardado de archivos de longitud fija son sencillos de implementar, no así aquellos que utilizan longitud variable, porque hay que hacer toda una reorganización de la información que está dentro del archivo como para poder aprovechar esos espacios en blanco, porque por supuesto la probabilidad de que dos registros ocupen exactamente la misma capacidad es mínima. Por lo más seguro es que suceda es que esos espacios en blanco no se puedan reaprovechar por un registro nuevo y haya que hacer toda una compactación de la información de los registros que tenemos dentro del archivo para poder dejar todo el espacio libre al final. Esto significaría tiempo, ¿sí? En las tareas de mantenimiento
del sistema gestor y no ocurre todo el tiempo, sino que ya sabemos que todo lo que son tareas de mantenimiento, de actualización de estadísticas y demás ocurren cuando tenemos una carga de trabajo más baja en el sistema gestor. Bueno, para lo que son los registros de longitud variable, como habíamos comentado antes, si tuviéramos registros de longitud variable, acá hay un ejemplo en donde tenemos un array para verlo de una manera más visible. Sabemos que en un array podemos tener n cantidad de elementos y de esta manera sería más fácil poder visualizar cómo quedarían entonces los archivos con longitud variable. La primera es una representación en cadena de bytes. En una representación en cadena de bytes lo que se hace es hacer uso de un registro especial de fin, que en particular es este símbolo que está entre paréntesis acá. Entonces se coloca este registro de fin de registro al finalizar cada uno de los registros que completen o que estén incluidos dentro de lo que es el archivo. Dice que cada registro se va a poder conservar como cadenas de bytes consecutivas. Tengamos en cuenta que en el sistema gestor, o recordemos, que por un lado vamos a tener los archivos con la información, con los datos propiamente dichos, como está conservado en este esquema acá, y por otro lado vamos a tener el diccionario de datos que nos va a permitir tener acceso a la definición del registro, como lo tenemos acá arriba en código. Esto va a estar compilado y va a estar conservado en el diccionario de datos que nos va a permitir darle sentido a la información que estamos leyendo en el archivo. Entonces, por un lado, el sistema gestor va a tener que leer el diccionario de datos y por otro lado va a tener que hacer lectura de los archivos con todos estos registros que van a estar conservados en el disco, ¿sí? No es una sola lectura la que tiene que hacer el sistema gestor en disco rígido, sino que son dos. Por supuesto que el diccionario de datos es más chico que cualquier tabla, que cualquier archivo con información y puede estar conservado en lo que es la memoria principal. ¿Cuáles son los inconvenientes que se pueden llegar a presentar cuando nosotros tenemos espacios o registros con longitud variable? Bueno, primero que no va a ser sencillo, como dijimos recién, volver a utilizar el espacio dejado en blanco intermedio en un archivo que se produce cuando se borra un registro. Entonces todos estos espacios que van quedando en el medio se van desaprovechando, todos estos fragmentos de espacio de almacenamiento en disco, y por lo general después lo que va sucediendo es cuando van aumentando de tamaño los distintos archivos que están conservados en el disco también. Ahí tiene que haber toda una reorganización de la información y del espacio para poder aprovechar el espacio, que se va generando. Por supuesto, no de entrada cuando uno pone apuesta desde cero cualquier sistema gestor, sino que estos inconvenientes van sucediendo cuando se va haciendo uso de los sistemas y se va viendo la performance en la vida útil del sistema. Otra posibilidad dentro de lo que son los registros de longitud variable de implementación, por supuesto, uno es representación en cadena de bytes y otra representación es en longitud fija. Entonces, de manera similar a los registros de longitud fija, la representación de registros de longitud variable en longitud fija es dejar un espacio reservado, ¿sí? Por un lado podemos dejar un espacio reservado sabiendo o suponiendo cuál es la longitud máxima que se va a permitir para cada uno de los registros y dando la posibilidad de completar con algún carácter aquellos espacios que quedan en blanco dentro del registro. Por supuesto, tenemos desperdicio de espacio y acá hay que hacer el balance entre la performance del sistema a través de los punteros o el espacio que podemos llegar a desaprovechar adentro de un registro. Otra posibilidad de la representación de longitud fija es haciendo uso de punteros. Entonces, en este caso consiste en representar el registro de longitud variable a través de una lista enlazada, ¿sí?, de punteros que nos permita llevar a la siguiente información. Fíjense ustedes acá que el registro 0, que es el de centro, con toda su información, podemos llegar a tener enlazado el primer elemento del array C102 con 800. A continuación vamos
a cada uno de ellos que nos va a ir completando la información correspondiente a cada uno de los... Estos eran, ya me perdí, eran depósitos con sus nombres y su información correspondiente. Hasta acá las dos posibilidades de conservar registros dentro de archivos, ¿sí? Tengamos en cuenta que cada registro corresponde a una tupla dentro de una tabla. De manera física tenemos archivos y tenemos registros. Y cómo hace el sistema gestor para conservar los registros adentro de los distintos archivos. A continuación, como dice esta diapositiva, dice que ahora vamos a ver, hasta ahora hemos visto cómo representar un registro en la estructura de archivos, ahora vamos a ver cómo organizar los registros dentro de los distintos archivos. Dice, muchos sistemas de bases de datos relacionales guardan cada relación en un archivo diferente. Hay sistemas gestores de base de datos que conservan más de una relación en un mismo archivo, ¿sí? Tiene que ver con aprovechar la información y con quizás el acceso o las distintas peticiones que pueden llegar a ver generalmente van asociando estas distintas relaciones y por eso las conservan en un mismo archivo. Esas decisiones las tiene que tomar el administrador de la base de datos, cómo se va a conservar la información. Pero básicamente las posibilidades de organizar los registros en archivos están dadas a través de 4 opciones dentro de los sistemas gestores. Por un lado, la organización de archivos en montículos, la organización de archivos en archivos secuenciales, la organización asociativa a través de un hash de archivos y la organización de archivos en agrupaciones. La primera opción es la organización de archivos en montículos, ¿sí? En esta posibilidad que nos brindan los sistemas gestores se puede colocar cualquier registro en cualquier parte del archivo en el que haya espacio suficiente. Generalmente en estos casos hay un archivo por cada relación. Hay que ver después cómo está organizada la parte de la lectura y qué tan eficiente puede llegar a ser la búsqueda de la información para dar respuesta a una petición, ¿sí? De alguna consulta que se realice sobre este archivo en particular. La siguiente opción es la organización en archivos secuenciales. Por supuesto, la organización de archivos en montículos va a estar destinada para aquellas tablas que tengan pocos registros, ¿sí? Si tienen muchos, ya la búsqueda nos puede llegar a tirar la eficiencia del sistema al piso. La siguiente opción entonces es la organización de archivos en archivos secuenciales. Esta posibilidad se nos brinda cuando los registros se van a guardar ya en un orden secuencial que va a estar basado en el valor de la clave de búsqueda de cada registro. Tengamos en cuenta que la clave de búsqueda de cada uno de los registros va a ser generalmente de una manera ordenada en aquel atributo que nos permita o que esté ordenado o que nos permita hacer alguna búsqueda a través de un orden indicado. Acá dice que el puntero de cada registro, bueno, estos registros van a estar vinculados a través de punteros, no de manera física en el disco. Recuerden que el ordenamiento en el disco ya es más complejo y esto queda destinado quizás para estructuras como los índices, por ejemplo, no para tablas conservadas a través de archivos. En estos casos lo que se utiliza, la vinculación es a través de punteros, ¿sí? Vamos a tener listas enlazadas que nos van a establecer a nosotros el ordenamiento. ¿Por qué? Porque a la hora de actualizar la información, se van a utilizar seguramente bloques de desbordamiento en donde van a estar conservados archivos que deberían respetar determinado orden. Y el ordenamiento físico va a suceder sobre el final del tiempo de carga del sistema. Cuando la carga de trabajo del sistema baje, estos ordenamientos físicos van a tener lugar dentro de lo que son las tareas de mantenimiento del sistema.
Por eso es que dice acá que para minimizar el número de accesos a disco, los registros se guardan físicamente en el orden indicado o en un orden tan cercano a este como sea posible. Este orden cercano va a estar dado por la carga de trabajo y por las distintas actualizaciones que se vayan sucediendo en el sistema mientras se van dando lugar a las transacciones que van ocurriendo durante las horas de máximo trabajo en el sistema. El hash de archivos, bueno, se calcula la función de asociación o de hash que ustedes ya conocen y que ya han programado seguramente. Va a ser dado sobre algún atributo de cada registro. Dice que está relacionado con las estructuras para la creación de índices, entonces este hash va a utilizar aquellos atributos que estén contemplados en el índice de la estructura. Dice que uno de los campos de la relación es la llave de hash del archivo, y que un registro cuya llave de hash tiene el valor K, que está almacenado en algún bucket. Fíjense que acá tenemos la estructura que para ustedes ya debería ser familiar, la forma de trabajo de las funciones de agregación. Lo que hace es tener dentro de lo que es la dirección el bloque de direcciones del disco, y tenemos cada uno de los buckets que están asociados con la función de agregación. La función de agregación hace el cálculo y nos lleva para la lectura donde debería estar guardado el registro en particular. Dice que la búsqueda en llave de hash es eficiente por justamente la definición del algoritmo, y es una de las que están quizás más asociadas para hacer la búsqueda de archivos en los discos. Y otra posibilidad es la organización de archivos en agrupaciones, en donde se pueden guardar registros de varias relaciones diferentes en el mismo archivo, lo que habíamos comentado antes. Generalmente la idea de hacer este uso de distintas relaciones en un mismo archivo tiene que ver con que las consultas que se realicen habitualmente tengan que ver o involucren todas estas o la mayoría de estas relaciones. Generalmente lo que sucede es que la mayoría de los sistemas gestores de base de datos guardan cada relación en un archivo diferente. Esto es lo que sucede de manera más habitual en bases de datos grandes. En aquellas bases de datos personales o aquellas bases de datos que tienen que ver con sistemas embebidos, sí sucede que se pueden llegar a hacer agrupaciones de varias relaciones para conservarlas en un mismo archivo. Bueno, estas distintas técnicas que fuimos analizando a lo largo de estas diapositivas nos pueden llegar a servir a nosotros para conservar bases de datos relacionales, no tan así con las bases de datos orientadas a objetos. Acá les voy a dejar para que analicen ustedes después, porque las bases de datos orientadas a objetos tienen que ver con otra materia, que es bases de datos 2, pero como para que puedan hacer una comparación y saber que existen necesidades distintas en las bases de datos orientadas a objetos que requieren características adicionales y que tienen que ver en particular con los identificadores de objetos. Entonces, esta diapositiva son 2 o 3 diapositivas que hablan de la necesidad de la implementación de bases de datos orientadas a objetos a través de los identificadores. Les adelanto que las diferencias tienen que ver con los identificadores, si son lógicos o si son físicos. En particular, los que son físicos tienen que ver con el almacenamiento físico de los objetos en particular. Y por supuesto, acá la complejidad, como en las anteriores, siempre viene dada de las actualizaciones, ¿sí? Yo cuando creo un objeto nuevo y lo conservo, asocio esa dirección a través de un puntero. Cuando yo tengo que recuperar esa información, accedo a ese puntero, y cuando tengo que eliminar o modificar información es donde se empiezan a generar los conflictos. Y la complejidad del manejo viene dada por esas capacidades de esas operaciones. De la mano
De las bases de datos orientadas a objetos surgieron las bases de datos relacionales extendidas a objetos o aquellas en donde empezaron a incorporarse objetos de gran tamaño. Los objetos de gran tamaño o blobs son aquellos en donde, por ejemplo, se puede conservar objetos multimedia que pueden llegar a ocupar muchísima capacidad en disco o secuencias de video, ¿sí? En donde se tienen que dividir estos objetos en objetos más pequeños y las bases de datos relacionales por lo general tienden a limitar el tamaño de estos registros por la capacidad de manejo de las tuplas y sobre todo por el tema del manejo de los archivos y de las lecturas que se pueden llegar a dar en disco y la complejidad a la hora de las distintas actualizaciones que se pueden llegar a dar. Dice que los objetos de gran tamaño suelen guardarse en un archivo o en un conjunto de archivos especiales y ya la asociación de estos objetos con las tuplas correspondientes tienen que ver con los punteros y con el manejo de los punteros. Dice que se presenta un problema en la gestión de objetos con la asignación de las páginas de memoria intermedia. Las páginas de memoria intermedia tienen que ver con cómo el sistema operativo administra la memoria. La técnica de paginación es una técnica para poder optimizar el uso de la memoria. La habrán visto o lo van a ver en sistemas operativos, pero bueno, los objetos grandes suelen necesitar una secuencia contigua de páginas, ¿sí? A la hora de hacer la lectura y a la hora de poder trabajarlos en memoria, y si el objeto es mayor va a necesitar más de una de ellas para poder traer el objeto desde el disco a la memoria principal para poder trabajar. Ahora a continuación tendríamos que arrancar con las técnicas de indexación. Quiero saber que me cuenten ustedes cómo vamos con la parte del almacenamiento hasta ahora. Si se entendió, les queda igual como tarea repasarlo y volver a leerlo, porque entiendo que la parte de asociar todos estos conceptos del sistema operativo con el sistema gestor pueden llegar a ser un poco más complejos de lo habitual y no es nada que tenga que ver con la parte práctica, como veríamos hasta ahora en la materia. Coméntenme a ver cómo vamos. Igual mi idea es ahora parar 5 minutitos antes de seguir con la parte de indexación. Bien, profe, yo estaba pensando mientras hablaba, si esto afecta mucho al hardware, al físico, al disco físico y la vida útil, que puede llegar a Sí. tener esta selección de fijo, variable. No la vida útil, a ver, la vida útil del disco va a depender del uso, ¿sí? De las distintas peticiones y cualquier sistema gestor de base de datos que esté funcionando 7x24, la parte crítica es la parte de los discos. Porque siempre se va a estar leyendo información. Tengamos en cuenta que dependiendo del tipo de peticiones de información que haya y de cómo esté estructurada la base de datos y cómo esté dividida en los archivos, todas las lecturas y escrituras que se vayan haciendo son peticiones a disco. La lectura es obtener información, la escritura ya modifica la superficie del disco a la hora de hacer una escritura. Vos estás escribiendo unos. Bueno, si les parece, cortamos 5 minutitos, 10:05, arrancamos con la parte de índices. Nos estarían quedando unas 11 diapositivas, 12, para terminar con este set. Y ya hoy terminaríamos entonces eh, con el set de diapositivas que estaba destinado para toda la semana. Así que el jueves podemos ya ir adelantando con el 7, son 8 unidades en total. Cortamos 5 minutos, 10:05 retomamos.
Bueno, retomamos entonces con las diapos. Vamos a arrancar con lo que tiene que ver con indexación. También seguimos trabajando o seguimos analizando cómo manejan los sistemas gestores de base de datos los conceptos básicos de soporte, ¿sí? Y de base para poder hacer o dar respuestas a todas las peticiones que le generamos nosotros como usuarios al sistema gestor, ¿sí? Un índice en una base de datos tiene el mismo concepto de funcionamiento como el índice de un libro. Si yo tengo un libro que no cuenta con un índice, voy a tener que acceder a la información hojeando de manera secuencial toda la información que tiene conservada en este disco, en este libro, perdón. Mientras más grande sea el libro, más me va a costar acceder a determinada información que yo esté buscando. Bueno, lo mismo sucede con las bases de datos, ¿sí? Con las consultas a las tablas de una base de datos, si nosotros no tenemos información asociada a algún índice, el sistema gestor va a tener que hacer búsquedas secuenciales, tablas por tablas, hasta encontrar la información que está buscando. Un índice en una base de datos es un archivo auxiliar, aparte del archivo de datos de la base y aparte del archivo de diccionario de datos con la descripción de la información que tiene conservada. Este archivo auxiliar va a tener una forma en donde vamos a tener el valor del campo y el puntero al registro en donde esté conservada esta información. Se van a encontrar ordenados los índices sí por el valor de los datos, el valor de los campos, y usualmente va a ocupar algún tamaño considerable, por supuesto mucho menos que los bloques de disco, porque los registros van a ser más pequeños. Estos registros van a tener estos dos atributos o estas dos características, el valor del campo y el puntero del registro, pero va a ir de la mano, el tamaño que va a tener va a ir de la mano del tamaño, primero del tipo de índice que hayamos elegido, y segundo del tamaño de la tabla a la cual esté apuntando o a la cual esté brindándole soporte esta estructura. Tenemos estructuras de índices más complejas que otras, con distintas características, y vamos a ir analizando a lo largo de estas diapositivas que nos quedan los distintos tipos de índices y las distintas técnicas de indexación y asociación con la información de la cual podamos hacer uso. Cada una de estas técnicas va a variar, pero puede ser valorada de acuerdo a estos 5 criterios que tenemos acá listados. Por un lado, los tipos de acceso, que pueden incluir la búsqueda de registros con un valor concreto en un atributo o buscar los registros cuyos atributos contengan valores en un rango especificado. Ahora lo vamos a ver a través de distintos ejemplos. Otro de los criterios es el tiempo de acceso, el tiempo que se tarda en buscar un determinado elemento de datos o un conjunto de datos utilizando la técnica de indexado en cuestión. El tiempo de inserción, que es fundamental. El tiempo de inserción empleado en insertar un nuevo elemento de datos, ¿sí? Este valor incluye el tiempo en buscar el lugar apropiado donde se tiene que insertar el nuevo elemento de datos, y el tiempo empleado en actualizar la estructura del índice, porque tengamos en cuenta que el índice tiene que estar actualizado junto con la información que tiene conservada el archivo en donde está conservada la estructura de los datos correspondientes. El tiempo de borrado, porque yo a la hora de borrar un elemento de datos tengo que actualizar no solamente el archivo con los datos, sino que también la estructura del índice con los datos correspondientes al índice, y el espacio adicional requerido que va a ocupar la estructura del índice dependiendo del tipo de índice que sea y cuán compleja sea la estructura que requiere el índice para poder funcionar. Por supuesto, siempre va a ser razonable sacrificar el espacio que requiera para poder alcanzar un rendimiento mayor si es que el índice permite esto y no permite complejizarlo. Teniendo en cuenta todas estas características a la hora de indexar una tabla, yo tengo que tener en cuenta si vale la pena
sacrificar no solamente el espacio, sino los tiempos requeridos por la estructura para poder indexar la tabla o no. No voy a indexar todas las tablas, no voy a indexar a través de todos los atributos que tengan las tablas, sino que voy a tener que hacer una selección muy cuidadosa de cuáles van a ser las tablas que van a estar indexadas y a través de qué atributos. Las claves de búsqueda son aquellos atributos o conjuntos de atributos que van a ser usados para buscar en un archivo, ¿sí? Esta definición de clave de búsqueda no tiene nada que ver con las claves primarias, candidatas, superclaves que ya veníamos manejando, sino que pueden existir distintas claves de búsquedas y usando este concepto de clave de búsqueda vemos que si hay varios índices en un archivo existirán varias claves de búsqueda. Esta clave de búsqueda es la que me va a permitir a mí hacer una búsqueda en la estructura a través de los distintos valores que tengan contemplados estos atributos, o este atributo o este conjunto de atributos. Dice que un índice consta de registros que están denominados entradas de índices y que habíamos dicho que tenían las claves de búsquedas y los punteros correspondientes al archivo y a donde está conservada la información dentro del archivo. Estas claves de búsquedas sí están, o sea, este archivo de índice sí está ordenado a través de las claves de búsqueda para justamente poder hacerlas más eficientes. Un registro índice o una entrada del índice va a consistir entonces del valor de la clave de búsqueda correspondiente y del puntero a uno o más registros con ese valor de la clave de búsqueda. ¿Por qué? Porque este valor de la clave de búsqueda puede estar repetida en más de una oportunidad o en más de una tupla dentro de lo que es la tabla que está siendo indexada. Van a existir dos clases básicas de índices, aquellos índices ordenados, en donde las claves de búsqueda se almacenan de forma ordenada, y aquellos índices asociativos, en donde las claves de búsqueda están distribuidas de manera uniforme en registros, y el valor asignado a cada registro está determinado por una función de asociación. Vamos a ver distintos ejemplos. Dentro de lo que son los índices ordenados, índices primarios, índices secundarios están contemplados en estas categorías. El índice primario dice que es un archivo con registros ordenados secuencialmente. El índice cuya clave de búsqueda tiene el mismo orden secuencial del archivo se denomina índice primario. Por lo general son índices con agrupación o índices clustering indexes que están denominados de esta manera. Algunas veces el término índice primario se emplea también para hacer alusión a un índice según la clave primaria, ¿sí? Ya que la clave de búsqueda de un índice primario es normalmente la clave primaria. Normalmente, no siempre, ¿sí? Pueden haber situaciones en las que no lo sean. Los archivos ordenados secuencialmente con índice primario según una clave de búsqueda se llaman archivos secuenciales indexados. Y si seguimos el orden de un índice primario, una búsqueda secuencial es eficiente porque los archivos están guardados físicamente de la misma manera que el índice. Entonces, si vamos a ver un ejemplo en donde tenemos el archivo de índice, que es la tabla que se encuentra a la izquierda, fíjense que el archivo de índice tiene simplemente una ocurrencia de cada uno de los valores con los punteros correspondientes. Y ya en el archivo en donde tenemos conservada la relación con todos los registros, cada uno de estos registros es una tupla, cada uno de ellos va a tener el valor, o sea, va a estar ordenado y va a tener el valor con más de una ocurrencia en cada uno de sus registros de la clave de búsqueda que presentaba nuestro registro índice. ¿Cómo van a suceder las búsquedas en estas estructuras? Si yo estoy buscando, por ejemplo, dentro de la sucursal oeste, aquel registro en donde el archivo o la columna de búsqueda de estas eran, no me acuerdo la estructura, a ver, vamos a buscar a la definición, que no recuerdo, número de cuenta.
era nombre de sucursal, número de cuenta y saldo. Entonces, si yo estoy buscando el número de cuenta en particular C256 y sé que pertenece a la clave de búsqueda del índice oeste, yo sé que entro al índice, busco oeste que está ordenado, hago una búsqueda secuencial en el índice, centro no es, oeste sí, busco el puntero correspondiente que me va a llevar dentro del archivo al primer registro de donde aparezca el nombre de sucursal oeste. Y acá es donde empiezo a hacer las búsquedas de manera secuencial, una por uno, cada uno de los registros, hasta encontrar el registro oeste con el número de cuenta C256 y obtengo de esta manera la información. Esta búsqueda secuencial la voy a hacer a través de los punteros que me van a ir indicando cuál es el siguiente registro dentro del archivo. ¿Se entiende cómo funcionan las búsquedas a través de los índices ordenados? Si alguno me está levantando el pulgar, no lo veo porque yo estoy en el set de diapositivas. ¿Se entendió hasta acá la búsqueda? Sucede de la misma manera que sucede con los índices de un libro. Yo voy a buscar, me va a indicar la página y a partir de la página en la que me encuentre voy a buscar la información correspondiente de manera secuencial en la hoja. Acá sucede de la misma forma. Yo voy a entrar al índice, dentro de lo que es el índice voy a tener que buscar de manera secuencial hasta encontrar la clave de búsqueda que estoy buscando. Esta me va a llevar a un puntero que me va a indicar dentro del archivo cuál es la posición del primer registro donde aparezca esta ocurrencia, esta clave de búsqueda, y a partir de él, siguiendo la cadena de punteros, voy a encontrar el registro que yo estoy buscando en particular. Dice que los índices cuyas claves de búsqueda especifican un orden diferente del orden secuencial del archivo son los índices secundarios. Son índices sin agrupación y que un índice secundario sobre una clave candidata es como un índice primario, excepto que en los registros apuntados por los sucesivos valores el índice no está almacenado de manera secuencial. Entonces, si vemos nosotros dentro de lo que son los distintos nombres de sucursal, podrían estar ordenados o no necesariamente. Por ejemplo, en la clave de búsqueda de centro, nosotros tenemos C123 y a continuación C101, con lo cual no tenemos un ordenamiento a través de la clave del índice secundario, ¿sí? Simplemente vamos a tener que hacer una búsqueda secuencial, a eso apunta. Dentro de los que son los índices ordenados, entonces primarios y secundarios, tenemos estas dos categorías, y dentro de lo que son los índices ordenados también tenemos la forma de categorizarlos por densos y por dispersos. Un índice denso me va a indicar que aparece un registro de índice por cada valor de clave de búsqueda en el archivo. Entonces, en un índice denso yo voy a tener, si tengo sucursales con nombre centro, norte, oeste y sur, voy a tener una clave, un valor de clave de búsqueda por cada uno de estos valores que me van a aparecer en la tabla. Un índice disperso, solamente se crea un registro de índice para algunos de los valores de clave de búsqueda. Va a haber algún algoritmo que va a hacer la selección de cuáles son los valores de clave de búsqueda que van a estar seleccionados para que aparezcan en la estructura de índice, y lo que va a hacerse para localizar un registro dentro de lo que es un índice disperso es buscar la entrada del índice con el valor más grande que sea menor o igual al valor que yo estoy buscando. Entonces, si estoy buscando oeste, por ejemplo, voy a encontrar aquel valor de clave que sea menor o igual. En este caso encontraría norte, porque sur ya es mayor. Entonces encuentro norte, accedo al puntero que me indica la posición del registro norte dentro del archivo, y de ahí voy buscando de manera secuencial hasta encontrar el valor oeste correspondiente al registro que yo necesito en particular. Eso es lo que nos indica esta diapositiva, ¿sí? Por supuesto, el índice más rápido de localizar es un índice denso. Va a depender el uso denso o de índices densos o dispersos, dependiendo el espacio que yo tenga para destinar a la estructura de índice. Si tengo índices con densos con
mucha diferencia o muchos valores distintos, va a ser un índice que va a tener un tamaño muy grande, entonces el mantenimiento adicional asociado a los índices densos es mucho mayor a los índices dispersos. La actualización de valores y demás siempre va a ocurrir de manera más costosa en los índices densos que en los índices dispersos. Pero la búsqueda en índices dispersos podría llegar a tomar un poco más de tiempo que en los índices densos porque es mucho más precisa, por supuesto. Acá tenemos en esta plaquita un ejemplo de la creación de índices utilizando la sintaxis de SQL en lo que sería el lenguaje de definición de datos y no de consulta, por supuesto, con las distintas sentencias, con las distintas posibilidades de definición a través de un SQL estándar, ¿sí? Ustedes después van a poder manejarlo en el sistema gestor de acuerdo a la sintaxis correspondiente. Se utiliza la palabra reservado, la cláusula create, unique, provoca que el sistema compruebe si existen valores duplicados o no de este índice. Create index sería la cláusula sin la opción de unique. Se coloca el nombre del índice on la tabla correspondiente sobre la cual vamos a indexar. Le podemos poner utilizando el nombre de acceso en el caso de que queramos establecer el método de acceso que se va a utilizar para el índice. Nosotros por defecto en los sistemas gestores viene el árbol B, que es el que vamos a analizar ahora a continuación, sobre las distintas columnas que vamos a indexar de la tabla correspondiente. Y para hacer el borrado del índice utilizamos la instrucción drop index con el nombre del índice en particular. Siempre, por lo general, cuando creamos un índice, colocamos el prefijo IX para hacer alusión de que la estructura que estamos creando es un índice. De la misma forma que adelante de los store procedures colocábamos un SP. ¿Recuerdan? En particular, esa nomenclatura es estándar dentro de lo que es la cátedra y de buenos usos y costumbres a la hora del desarrollo profesional de nuestro trabajo. Dentro de lo que son, nosotros habíamos hablado, cuando empezamos a hablar de índices, que hablábamos de estructuras de índices. Bueno, hasta ahora los índices que veníamos analizando son índices de un solo nivel. Podemos llegar a tener, y es lo más habitual, índices multinivel, en donde se va dando lugar ya a una estructura de árbol. Tenemos índices más externos, que son índices del tipo dispersos, y a medida que vamos avanzando en la profundidad de los niveles de los índices, vamos migrando o vamos pasando de índices dispersos sobre los índices primarios, que son índices ya densos, por lo general los niveles más bajos. Estas estructuras multinivel en lo que consisten es en los niveles más externos, en donde utilizamos índices densos, vamos apuntando a bloques internos de indexado para posteriormente llegar en el más bajo nivel ya a los punteros que nos llevan al dato propiamente dicho. Estas estructuras de índices, por supuesto, implican varias lecturas en los distintos bloques de disco. Por lo general se utilizan cuando los archivos en donde contenemos las tablas son muy grandes y tenemos mucha información asociada, entonces vale la pena utilizar índices multinivel y la búsqueda nos va a ir llevando a medida que vayamos avanzando a niveles de bloques más específicos con los datos en particular que estamos requiriendo a través de las distintas peticiones. Estos índices multinivel van de la mano de estructuras de árboles, que son las que vamos a ver a continuación, y en particular vamos a analizar la estructura de árbol B+, que es el B-tree que está por defecto en la mayoría de los sistemas gestores de base de datos cuando hacemos uso de estructuras de árboles, de índices, perdón. Esta estructura de árbol B+ fue planteada en 1972, es un índice de árbol multinivel, como sugiere el uso de la estructura de árbol, por supuesto. En esta figura que tenemos acá a continuación se muestra un nodo típico de un árbol B+,
que puede contener hasta n-1 búsquedas, claves de búsquedas y distintos punteros hacia esas claves de búsquedas. Los valores de la clave de búsqueda de un nodo se van a mantener ordenados, es la característica del árbol. La idea de esta estructura es mantener un árbol, la B es de balanceado o equilibrado. Este árbol tiene que estar equilibrado tanto en profundidad como en la cantidad de hojas que va a conservar en su estructura. Recordemos que la profundidad de un árbol está dada desde el nodo padre hacia los nodos hoja que va a mantener la estructura. Todas estas diapositivas o esta diapositiva de teoría la vamos a ver ahora en un ejemplo, pero en particular vamos a tener punteros que nos van a llevar a valores que van a estar por encima o por abajo de la clave de búsqueda que va a contener el nodo, ¿sí? Vamos a ir a un ejemplo. Sabemos que los árboles, constan de un conjunto, de distintos conjuntos. En particular en el árbol B+, los dos conjuntos se denominan el conjunto índice, que es en donde tenemos toda la estructura de indexación, y el conjunto secuencia, en donde ya los punteros dejan de apuntar a nodos de búsqueda y ya apuntan a registros dentro de los archivos de datos propiamente dicho, ¿sí? Entonces el conjunto índice va a proporcionar un acceso directo y rápido al conjunto secuencia, que puede llegar a tener varios niveles de indexación, y el conjunto secuencia es aquel que consiste en un índice denso de un solo nivel con punteros que apuntan a los datos. Dentro de lo que son los conjuntos de índices, el índice o el conjunto de índices son del tipo dispersos, ¿sí? Vamos a ver, yo quiero ir a un ejemplo en particular. Bueno, vamos a analizar cómo funciona en este ejemplo que está planteado acá. El conjunto índice va a tener un nodo padre en donde va a tener una clave de búsqueda en particular y punteros que van a apuntar hacia los valores menores y hacia los valores mayores de esta clave de búsqueda. Entonces, si suponemos que tenemos alguna tabla en donde contenemos registros, donde la clave de búsqueda esté dada en particular por la provincia, si nosotros lo que estamos haciendo es buscar, por ejemplo, un valor inferior a Chubut, va a salir la clave de búsqueda. Chubut va a ser comparada por el valor que estemos buscando, supongamos que sea Buenos Aires en particular, y va a ir por el puntero que va a apuntar hacia el lado que tiene los valores inferiores a la clave de búsqueda, y no sobre el puntero que apunta hacia el lado del árbol que tiene los valores que sean superiores. Así sucesivamente, a medida que vamos a ir bajando en el conjunto índice, vamos a ir accediendo a claves de búsqueda de manera densa, ya más específica, hacia disperso, de manera más específica hacia un índice denso. Fíjense que si nosotros vamos por el puntero que nos lleva hacia los valores inferiores, vamos a estar saltando nuevamente a otra estructura donde tenemos índices dispersos que nos van a llevar nuevamente por el puntero de la comparación por menor hacia el conjunto secuencia que ya presenta un índice denso. ¿Qué quiere decir esto? Que cada nodo hoja que va a presentar el conjunto secuencia va a tener un puntero a la primera ocurrencia de valores dentro de los registros que van a estar conservados en el archivo. ¿Me siguen hasta acá? El conjunto índice entonces, en su nivel más bajo, nos va a estar apuntando, si entramos por el nodo de la clave de búsqueda Chubut y lo que estamos buscando en particular es Buenos Aires, nos va a llevar por el puntero del lado menor hacia el nodo, el conjunto secuencia, en donde el nodo de la clave de búsqueda del nodo hoja nos va a apuntar a la primera aparición y la única en este caso dentro de lo que vendría a ser la tabla, en donde la provincia sea Buenos Aires. Si hubiéramos estado buscando por Chubut, por ejemplo, que tiene más de una ocurrencia, y hubiéramos estado buscando el registro de Trelew, hubiéramos apuntado por el lado de igual al nodo hoja, en donde el puntero nos lleve a la
primera ocurrencia de Chubut dentro de lo que serían los distintos registros, y ahí buscaríamos de manera secuencial el valor de Leu en particular, que sería el que estuviéramos buscando en el segundo de los ejemplos. ¿Se entiende cómo funcionan las búsquedas en estructuras de índices como será el árbol B? Dijimos que este árbol está balanceado, entonces cualquier inserción, cualquier eliminación, no lecturas, porque las lecturas por supuesto no provocan ningún tipo de cambios en la estructura de datos de un archivo, por lo tanto no significaría ninguna modificación en el árbol. Sí, cualquier eliminación o cualquier modificación, cualquier inserción de un registro nuevo significaría un reordenamiento dentro de lo que es la estructura del árbol balanceado, justamente para poder mantener este balance que necesita, tanto en profundidad la estructura como en la actualización del conjunto secuencia, que dijimos que es un índice denso y debería aparecer cada uno de los valores nuevos que podrían llegar a estar presentes en los distintos registros. Esta actualización dentro del árbol sí requiere un tiempo considerable, y por otro lado la estructura en su totalidad, dependiendo del tipo de tabla y cuántos registros estén conservados, mientras mayor sea la cantidad de registros, mayor va a ser el espacio y la estructura que va a requerir el árbol B, pero está comprobado en la práctica que es una de las estructuras más eficientes, por eso es la más ampliamente usada en los distintos sistemas gestores de base de datos para poder llevar adelante los índices en tablas, sobre todo en las tablas que se requieren en el uso en la práctica en la actualidad. Acá tienen entonces en la diapositiva 30 un resumen de las actualizaciones en los árboles B+, en cuanto a lo que es la inserción y el borrado, por supuesto siempre manteniendo buscar el equilibrio dentro de cualquiera de estas operaciones. Las ventajas del uso de los índices B+, es que se reorganiza de manera automática. Este automatismo, por supuesto, es tiempo que tiene que llevar y tareas de mantenimiento que tienen que llevar adelante los sistemas gestores de la base de datos, que no es necesario reorganizar todo el archivo para mantener el rendimiento, solamente aquella rama del árbol que sea requerida. Los inconvenientes son todas las inserciones extras, las sobrecargas de borrados y el gasto de espacio en disco, en la medida en la que hayan peticiones que soliciten este tipo de situaciones, pero por supuesto las ventajas de los árboles superan a los inconvenientes, y por eso es el estándar más ampliamente utilizado para la organización de archivos y de índices en los sistemas gestores. Con esto terminamos la teoría que está destinada a esta semana, con lo cual el jueves podemos llegar a poner o consulta o podemos llegar a adelantar la teoría correspondiente al CEN de unidades 7, que tiene que ver con, ya les digo, pero si mal no recuerdo, con transacciones. Sí, el martes 15 está la unidad 7, que es el manejo de transacciones, que podríamos llegar a adelantarlo este jueves o poner consulta. Lo vamos viendo y lo vamos charlando mañana, a ver si, no sé, coméntenme ustedes, aprovechemos que están todos conectados, les pido que liberen los micrófonos y que me comenten a ver cómo prefieren estas dos unidades que nos quedan. Son teóricas del mismo estilo de la clase de hoy. ¿Prefieren que sea presencial o que las hagamos virtuales? A mí me sirve virtual, profe. No hablen todos juntos que me Virtual. aturdo. Sí. Virtual mejor. Hola, profe, ¿escucha? ¿Están ahí? Ah, no nos escucha. Me la iba. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Se No escucha? lo escucho. Ahí le mando un mensajito. Bueno, les dejo para que lo piensen entonces, a ver si prefieren tener... Ah, ahí abrieron
No sé si están hablando, yo no los estoy Hola, hola, profe. escuchando. Hola, profe. Hola, 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 hola. Hola. Franco. Hola. Oye, Ya. yo los escucho a ustedes. Sí, se escucha bien. Sí, yo lo escucho todo también. No, mala idea. Se escucha. ¿Qué onda? ¿Ya hicieron alguna base de datos? No. No. Es A mí me rarísimo recuesta. porque tengo... Hola, 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 A ver, profe. sí, ahí está. Hola, 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 profe. Subí el volumen y se activaron los parlantes. No los tenía Ah, silenciados, pero no escuchaba. Bien, bien. estábamos diciendo que nos sirve que sea virtual. Que sea virtual. Bueno, Sí. podemos seguir entonces con las diapos que nos quedan de manera virtual, entonces yo no tengo ningún problema. Buenísimo. Y la clase que viene vemos si necesitan alguna consulta, igual con la práctica van bastante bien, van de acuerdo al crono también. Yo preferiría ir adelantando la teoría para ya terminar con la teoría y de última destinar las últimas clases a consulta en el caso de que sea necesario, pero cualquier cosa lo charlamos en el grupo de WhatsApp mañana. Sí, entonces ya de movida las dejamos virtuales a estas clases que nos quedan, Bien. salvo que lo charlemos y querramos hacer algún encuentro presencial. Y la clase que viene, salvo que haya algún cambio o que alguien necesite alguna consulta, la dejamos, adelantamos el set de 7 diapositivas, que es el que está previsto para la semana próxima, lo vemos el jueves 10 entonces, y, y bueno, nos va a quedar un ratito seguramente como hoy para hacer alguna consulta. Así que si quieren aprovechar de hacer alguna consulta ahora, nos queda este ratito. Y si no, por hoy terminamos. Profe, en Sí. el parcial no se toma esta teoría que está dando. No, en los parciales las teorías que vamos pidiendo, fíjense que tienen más que ver con la parte práctica, Claro. por lo general. Salvo que hagamos alguna aclaración. Igual, de todos modos, esta teoría que vamos viendo, no la descarten porque tiene mucho que ver con la práctica que van a llevar adelante. Sobre todo, por ejemplo, transacciones, árbol o la parte de técnicas de indexación, la van a tener que aplicar. Entonces, si conocen un poco la parte teórica, les va a ayudar, y si la conocen mucho, les va a ayudar mucho más, por supuesto. La parte de archivos, sí es un poco más ajena a la práctica, que si bien es genial poder conocerla, hace más al uso fino del sistema gestor y del aprovechamiento de la parte de optimización, ¿sí? Del uso. Pero la parte de transacciones, de indexación, eso sí tiene mucho más que ver con la práctica, sobre todo con la práctica que estamos viendo en esta parte de la materia. ¿Sí? Bueno, entonces por hoy estamos por terminada la clase. Si no hay otra consulta, los libero más temprano. Y la clase que viene del jueves la hacemos virtual. La mayoría votó por virtual, entonces seguimos virtual y vemos la unidad 7. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, profe. Bueno, Nos chau, vemos, chau. que anden bien. Chau, chau. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Nos
you